Continuamos con la segunda parte de la presentación. En este caso vamos a hablar de las infecciones causadas por bacterias. La primera bacteria de la que vamos a hablar es Escherichia coli. Esta bacteria pertenece al grupo de las enterobacterias, son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, y dentro del género, E. coli es el miembro más frecuente e importante, y se asocia a múltiples enfermedades que incluyen la gastroenteritis, pero también pueden dar infecciones extraintestinales, como por ejemplo infecciones urinarias. Poseen distintos factores de virulencia, como podemos ver en la microfotografía de la izquierda, señalado con flechas, los clásicos pili que sirven como adherencia a la mucosa intestinal. Pero además puede poseer factores de virulencia especializados como adhesinas y exotoxinas. Por otra parte, dentro de E. coli podemos reconocer al menos 5 grupos diferentes que pueden producir gastroenteritis. En el siguiente cuadro podemos ver, a modo de resumen, los 5 grupos de E. coli que mencionábamos previamente. Los 3 primeros son E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena y E. coli enteroagregativa, y se caracterizan por afectar principalmente al intestino delgado. Como enfermedades clínicas producen diarrea del viajero o diarrea infantil en países en desarrollo, y la diarrea se caracteriza por ser acuosa. Por otra parte, tenemos a los otros 2 miembros del grupo de Escherichia coli, que son E. coli enterohemorrágica y E. coli enteroinvasiva, y se caracterizan por afectar principalmente al intestino grueso y producir diarrea sanguinolenta. De estos 5 grupos nos vamos a concentrar en E. coli enterohemorrágica debido a que causa lo que conocemos como el síndrome urémico hemolítico y es de suma importancia en la epidemiología de nuestro país. El síndrome urémico hemolítico es un trastorno agudo, fulminante, que se caracteriza por una triada clásica, que consiste en anemia hemolítica, plaquetopenia e insuficiencia renal aguda. En nuestro país, como mencionábamos previamente, el agente etiológico más frecuente es E. coli enterohemorrágica, productora de toxina Giga. La principal vía de transmisión es por consumo de alimentos como carne cruda o insuficientemente cocida, leche no pasteurizada o agua contaminada con materia fecal. También existen otras vías de transmisión, como la transmisión cruzada entre alimentos crudos y cocidos, el contacto directo con animales portadores y la transmisión persona a persona por la vía fecal oral, sobre todo en comunidades semicerradas como jardines maternales u hogares de cuidados. En la parte inferior podemos ver un esquema de la fisiopatología de este síndrome que está dada por la producción de la toxina Giga. La toxina Giga es una exotoxina que produce la muerte celular a través de la inhibición de la síntesis proteica. Y esta muerte celular lleva a la triada clásica que mencionábamos, caracterizada por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y lesión renal aguda. El siguiente patógeno bacteriano en importancia es Salmonella. Las especies de Salmonella son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, y dentro del género Salmonella debemos conocer 2 serovariedades muy importantes que son Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, que se encuentran tan bien adaptadas al ser humano que no producen enfermedad en otros hospedadores. Una característica de esta bacteria es que puede colonizar a casi todos los animales, incluyendo aves de corral, ganado, roedores, reptiles y, como mencionábamos recién, el ser humano. La transmisión es por consumo de alimentos contaminados o a través de la vía fecal oral.
En la imagen de la parte derecha podemos ver una microfotografía con la morfología clásica de la bacteria, y si observamos más en detalle hacia el centro de la imagen, podemos ver la invasión mediada por endocitosis. Como enfermedades clínicas puede producir gastroenteritis, que mediante la infección invasiva puede progresar a sepsis, puede producir fiebre entérica o colonización asintomática. En este caso es importante remarcar que es uno de los patógenos que puede quedar acantonado en la vía biliar, incluso mucho tiempo después de que la persona ya no padezca la infección. De todas maneras, al eliminar el patógeno por la materia fecal, los portadores asintomáticos pueden transmitir la enfermedad. Por eso es importante reconocerlos para que reciban tratamiento. La siguiente bacteria de la que vamos a hablar es Shigella. Shigella es una bacteria con forma de bacilo, gram negativo, aerobio facultativo. La transmisión de la bacteria es por vía fecal-oral y podemos reconocer 4 especies, de las cuales las más importantes son 2. Shigella flexneri, que produce infecciones en los países en desarrollo, y Shigella dysenteriae, que suele estar asociada a cuadros clínicos más graves. Como factor de virulencia principal, al igual que vimos en E. coli, es la producción de exotoxina Shiga. En la imagen de la izquierda podemos ver una microfotografía de una muestra de materia fecal donde se ve la acumulación de leucocitos típica de la reacción inflamatoria de estos microorganismos. Si bien no es patognomónico de Shigella, es muy característico y podemos verlo también en otras bacterias como Salmonella. La forma más frecuente de enfermedad es la gastroenteritis, también conocida como shigelosis. El cuadro clínico de la shigelosis se caracteriza por una diarrea acuosa inicial que evoluciona en aproximadamente 48 horas a cólico abdominal con tenesmo. A partir de acá la enfermedad puede progresar a una forma grave, conocida como disentería bacteriana, generalmente asociada a la especie Shigella dysenteriae. Al igual que, como vimos en Salmonella, Shigella puede producir el estado de portador asintomático. Otro patógeno bacteriano entérico muy importante, sobre todo en personas gestantes, es Listeria monocytogenes. Tienen forma de cocobacilos gram positivos y generalmente se disponen en parejas, como vemos en la imagen superior izquierda. La transmisión es a partir de alimentos contaminados o a través de la persona gestante al feto o al recién nacido. En la imagen inferior izquierda podemos ver un esquema de la fisiopatología de la afectación del recién nacido, en donde luego de la infección materna por vía sanguínea, las bacterias llegan hacia la placenta generando una inflamación conocida como placentitis. A partir de acá, dependiendo de distintos factores, se pueden generar distintas manifestaciones clínicas. Pueden dar desde abortos hasta sepsis o meningitis neonatal. La mayoría de las infecciones en las personas gestantes se producen en el tercer trimestre. Y finalizando con las bacterias, habíamos visto en la primera parte de la presentación que algunas de las patologías entéricas están mediadas por la producción de exotoxinas. En esos casos hablábamos de intoxicaciones gastrointestinales. Un ejemplo típico es la intoxicación por Staphylococcus aureus, que es un coco gram positivo y que generalmente se dispone en racimos, como vemos en la imagen inferior derecha. Staphylococcus aureus forma parte de la flora normal de la piel humana y de las mucosas.
Estos microorganismos pueden sobrevivir sobre superficies secas durante periodos de tiempo muy prolongados. La enfermedad está mediada por una toxina termoestable que está presente en alimentos contaminados. Y el cuadro clínico se caracteriza por un inicio abrupto, con vómitos, dolor abdominal y diarrea acuosa. La evolución suele ser rápida y los síntomas suelen durar 24 horas. Continuamos con las infecciones gastrointestinales. En este caso vamos a hablar de aquellas causadas por virus. El primer agente viral en importancia es el rotavirus. El rotavirus pertenece a la familia Reoviridae, es un virus ARN bicatenario que no posee envoltura, es decir, es un virus desnudo. Y como recordarán, los virus desnudos tienen la propiedad de resistir a condiciones ambientales y gastrointestinales, lo cual les permite generar la infección. El nombre rotavirus se debe a la forma de rueda que podemos apreciar en la imagen superior derecha. El virus se transmite por vía fecal-oral y es un agente causal de diarrea infantil en todo el mundo, que produce cuadros de deshidratación que pueden ir desde deshidratación leve hasta deshidratación severa que requiera internación. Una propiedad importante del virus es su alta tasa de transmisibilidad, sobre todo en comunidades cerradas como jardines maternales. Esto se debe a que en las heces se elimina una gran cantidad de partículas virales. Afortunadamente, contamos con medidas de inmunoprofilaxis para este virus en el calendario nacional de vacunación. La vacuna para el rotavirus se da con un esquema de 2 dosis a los 2 y 4 meses de vida. El siguiente agente viral en importancia es el adenovirus. Los adenovirus humanos son virus ADN sin envoltura que producen una gran variedad de cuadros clínicos. Entre ellos, como vimos en presentaciones anteriores, pueden producir infecciones respiratorias. En este caso vamos a hablar de la afectación gastrointestinal por rotavirus. La cápsula delta icosaédrica tiene fibras, también conocidas como proteínas de adherencia vírica, que las podemos ver en la imagen de la izquierda. En la microfotografía de la parte superior están señaladas con flecha. La transmisión del virus se produce por gotitas respiratorias o por vía fecal oral. Es un cuadro, como mencionábamos previamente, que se produce generalmente en la infancia y esta gastroenteritis infantil aguda causa una diarrea acuosa que dura de 8 a 12 días en promedio, acompañada de fiebre y vómitos. Por último, para finalizar con los virus, vamos a hablar del virus de la hepatitis A. Este virus pertenece a la familia de los picornavirus, es un virus ARN y la transmisión, al igual que los otros agentes virales que vimos, es fecal oral, con una excreción máxima del virus antes del inicio de los síntomas. Como manifestaciones clínicas, produce una enfermedad inflamatoria aguda del hígado, caracterizada por anorexia, astenia, pérdida de peso e ictericia. La mayoría de los casos son autolimitados y pueden tratarse mediante medidas de soporte y sintomáticas. Al igual que en el caso del rotavirus, para hepatitis A contamos con medidas de inmunoprofilaxis. La vacuna pertenece al calendario nacional de vacunación y se da una dosis única a los 12 meses de vida. Continuamos con el último grupo de patógenos entéricos. En este caso vamos a hablar de las infecciones del tracto gastrointestinal causadas por parásitos. El primer parásito del que vamos a hablar se llama Giardia lamblia. Es un protozoo intestinal que causa diarrea esporádica, endémica o epidémica en muchas partes del mundo. La transmisión es fecal-oral y se produce habitualmente de persona a persona o a través de agua contaminada.
La morfología del parásito es tan característica, como podemos ver en las imágenes de la izquierda, que el diagnóstico suele hacerse por observación directa del parásito. Con respecto a la fisiopatología, el ácido del estómago, una vez que se consume un alimento contaminado con los quistes, estimula la rotura de los mismos, liberando los trofozoitos en el duodeno y en el yeyuno. A partir de acá se puede dar lugar a un estado de portador asintomático o bien a una enfermedad sintomática que comprende un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde la diarrea leve hasta un síndrome de mala absorción grave. El siguiente parásito en importancia comprende un grupo de parásitos conocido como el género Cryptosporidium, que al igual que Giardia son protozoos. En este caso, las manifestaciones clínicas que producen son cuadros diarreicos, sobre todo en personas adultas que viven con VIH, pero también pueden producir malnutrición en niños. Dentro del género, las especies más importantes son Cryptosporidium hominis y Cryptosporidium parvum, que son los que con más frecuencia infectan a los seres humanos. Al igual que el resto de los parásitos intestinales, la transmisión se produce por vía fecal-oral. Continuando con la presentación, ahora vamos a hablar de cómo hacemos el diagnóstico de las infecciones gastrointestinales. Como consideraciones generales respecto al diagnóstico, una historia clínica y una exploración física detalladas son fundamentales en las personas en las que sospechamos una enfermedad gastrointestinal. En este sentido, recordamos la importancia de recabar durante la entrevista el dato de la presencia de sangre, moco o pus en la materia fecal y la presencia de síntomas sistémicos como la fiebre. Por otra parte, recordamos que la mayoría de los casos de diarrea adquirida en la comunidad o diarrea del viajero son leves y autolimitados, y por lo general no es necesario realizar un diagnóstico microbiológico específico, a menos que el mismo se haga en un contexto de brote o que la persona que la padece presente síntomas de enfermedad grave. Al igual que lo que venimos viendo en presentaciones anteriores, los métodos de diagnóstico los podemos clasificar en directos e indirectos. Primero vamos a hablar de los métodos directos, que son aquellos en los que realizamos la observación directa del patógeno o de alguno de sus componentes. Con respecto a las infecciones causadas por bacterias, un método de diagnóstico fundamental es el coprocultivo, es decir, el cultivo de una muestra de materia fecal, y nos sirve para hacer el diagnóstico de infecciones como por ejemplo aquellas causadas por Salmonella, E. coli, Shigella o Listeria monocytogenes. Por otra parte, recordemos que estas infecciones bacterianas pueden y tienen la capacidad de generar infecciones invasivas, por lo cual podemos encontrarlas en distintos líquidos estériles. Por lo cual, otras muestras de diagnóstico posibles son el hemocultivo, el cultivo de líquido cefalorraquídeo o, en el caso puntual de listeria, cultivo de líquido amniótico, de placenta o de meconio. Por último, otro método directo de diagnóstico de infecciones bacterianas es la detección de las toxinas que producen por inmunocromatografía. Continuando con los métodos directos, en el caso de las infecciones virales, recordemos que los cultivos de los virus requieren tiempos muy prolongados y solo se hacen en laboratorios de referencia. Por lo tanto, en los hospitales, los métodos de diagnóstico directo de las infecciones virales con los que contamos son detección del genoma mediante reacción en cadena de la polimerasa o PCR, o detección directa de antígenos virales.
Con respecto a los métodos de diagnóstico directo en el caso de los parásitos, podemos hacer observación directa de los huevos y o parásitos, como vimos con Giardia, pero también podemos hacer detección del genoma mediante reacción en cadena de la polimerasa. Por último, también es posible hacer detección de antígenos. Con respecto a los métodos indirectos, es decir, la detección de la respuesta inmune frente a la infección, el escenario más relevante donde pueden tener utilidad es en la infección por el virus de la hepatitis A. En este caso, podemos hacer detección de anticuerpos de tipo IgM frente al virus durante la fase aguda. Con respecto a la prevención, el lavado de manos se considera una barrera fundamental en la transmisión de los patógenos entéricos. Otras medidas de prevención importantes son refrigerar los alimentos adecuadamente y cocinarlos a las temperaturas recomendadas. Evitar la contaminación cruzada de alimentos crudos y cocidos. Lavar frutas y verduras con agua segura. Consumir leche, derivados lácteos y jugos de frutas pasteurizados. La cloración de las fuentes de agua y la lactancia materna. Por último, recomendamos la lectura de la bibliografía sugerida con el fin de ampliar el tema. Muchas gracias.